La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor. Porque Dios nos ha cambiado, está trabajando en nosotros, somos una obra en proceso. Dios está trabajando y gracias a muchos de ustedes que nos tienen paciencia en medio de ese trabajo. A veces nosotros nos rebelamos y el trabajo no avanza, pero le damos la gloria a Dios que Él está obrando en nuestra vida. Estamos platicando cada domingo durante ya el año, todo el año anterior. Estamos tratando de conocer mejor a Dios porque reconocemos que lo necesitamos. Entonces, como lo necesitamos mucho en nuestra vida, Él ha decidido dejarnos en su Biblia toda la información que tú necesitas para poder conocer a Dios. No es un ser secreto que está oculto por ahí en lo alto de un monte ahora. O no es una persona que se esconde y no quiere que le conozcamos. Al revés, Él está buscando siempre la forma de darse a conocer, de revelarse a nosotros. Y la forma más evidente, según la Biblia, es a través de su Hijo Jesucristo. Es la máxima revelación de Dios para el hombre. Se dio a través de su Hijo Jesucristo. Pero nosotros no podríamos conocer acerca de Jesucristo sin este libro que es la Biblia, la palabra escrita de Dios que nos fue dejada para conocer todo lo que usted necesita saber, lo esencial para poder conocer a Dios. Y en este avance que tenemos de conocer al Señor, una de las formas que Él nos ha dejado de una manera más evidente para que nosotros le pudiéramos conocer es que nos ha dejado nombres a través de los cuales Él se ha manifestado. Y cada uno de estos diferentes nombres de Dios nos dan una faceta diferente de Él que Él quiere que nosotros experimentemos. Si nos dice que su nombre es el Yo Soy, ese nombre nos indica que todo lo que necesitamos es a Él. Si nos dice yo soy tu proveedor, Él busca que tú le conozcas como aquel que te sostiene y provee todas las áreas de tu vida. Yo soy tu estandarte, yo soy el que te sana, yo soy Jehová de los ejércitos, el Señor, y así diferentes nombres. Hoy vamos a llegar a uno de los nombres de Dios que debo avisarle, no es muy popular. Si ustedes son personas que les gusta estudiar su Biblia y les gusta profundizar, van a encontrar que el nombre que vamos a estudiar el día de hoy no es un nombre que se encuentra comúnmente en los libros, no se encuentra en los comentarios, no es un nombre que usted va a escuchar que se predica cada domingo en las iglesias, como Jehová es mi pastor, que es un nombre muy bonito, Jehová Roy, ¿verdad? Este es un nombre en la Biblia que francamente es difícil. Es la parte de Dios, la forma en que Dios nos trata, que opino que menos nos gusta. Preferimos un Dios protector, sanador, un Dios que es mi pastor, un Dios que me restaura, un Dios que me ve y me cuida todo el tiempo, a el nombre que vamos a estudiar el día de hoy. Y para mostrarle en dónde se encuentra en su Biblia, le voy a dar unos minutos para que busque un libro de un profeta que se llama Ezequiel. Es un libro bastante grande, está en el Antiguo Testamento. Pídale por favor a la persona que está ahí con usted, si no sabe dónde está el libro del profeta Ezequiel, que le echen la mano a buscarlo. El libro del profeta Ezequiel. Y en este libro encuentre el capítulo 7, si es tan amable. Y en el capítulo 7 vamos a estudiar juntos el lugar donde aparece este nombre. Ezequiel, capítulo número 7. Ahora, usualmente tenemos tiempo y yo dedico bastante tiempo para explicarle por qué estamos leyendo lo que estamos leyendo y qué quiere decir lo que estamos leyendo y cuál es el contexto de toda la historia. Pero sería sumamente tardado explicarle todo el contexto del profeta Ezequiel. Así que se lo pongo así en una capsulita y ojalá le alcance para entender qué estamos estudiando en el capítulo 7. Ezequiel es un profeta que le toca hablar al pueblo de Israel antes de que venga el cautiverio
les advierte, ahí viene, luego les dice, ahí viene el fin, y luego cuando ya se los llevan cautivos por castigo de su pecado, todavía el profeta Ezequiel alcanza a enviar unos mensajes al pueblo diciéndole, bueno, tengan esperanza, no todo ha terminado, Dios volverá a salvarlos. Y en sus formas en las que Dios le habla al profeta Ezequiel están unas visiones donde el Señor le muestra su gloria de una forma diría yo extraña para nosotros, donde ve esencialmente una luz, uno semejante al Hijo del Hombre, y luego unos seres vivientes que tienen como ruedas abajo de ellos que ruedan para todos lados, y es una cosa un poquito extraña, ¿verdad? Y cuesta a veces trabajo discernir lo que se habla, pero el mensaje central es: yo estoy con ustedes, le dice Dios al pueblo a través de Ezequiel, y luego su presencia de Dios se va porque ellos no se arrepienten, no hacen cambios, y una vez que la presencia de Dios se ha ido, viene el destructor a través de varios reyes, los principales de Babilonia, y aquella ciudad preciosa que antes tenía la presencia de Dios ahora está destruida. Bueno, el mensaje de advertencia, de iba a decir la palabra amenaza, pero no, Dios no amenaza, Dios advierte, viene repetido en muchos lugares del profeta Ezequiel. Y en el capítulo 7 viene unos de esos pasajes oscuros que cuando uno los lee, pues la verdad uno dice, wow, ¿qué Dios es este? Y si uno solo lee ese pasaje y es lo único que conoces de la Biblia, Ezequiel 7, te vas a sacar de onda, porque vas a terminar pensando que Dios es bien malo y que Dios nada más quiere mandar rayos y arruinarle la fiesta a la gente, ¿no? Y eso viene por un mal concepto de Dios y por no entender el consejo completo de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a leer Ezequiel 7 y yo voy a dejar que usted, al leer el pasaje, capte la idea básica de lo que Dios está diciendo. No voy a interrumpir mi lectura y voy a dejar nada más que usted y yo lo leamos y que Dios, por supuesto, hable con su palabra. Voy a leer Ezequiel capítulo 7. Asegúrense todo que no estén en Zacarías o que no estén en Isaías, otro profeta. ¿Todo está en el profeta Ezequiel? Sí, capítulo 7. Excelente, voy a leer. El encabezado de mi Biblia dice: el fin viene. Probablemente en su Biblia diga otra cosa, no se preocupe, pero en el verso 1 dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal. Verso 6: viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Y luego observe la conclusión aquí de esta parte: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y vean cómo se repite la misma frase del verso 4: y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis, y aquí viene el nombre, que yo Jehová soy, ¿qué dice en su Biblia? El que castiga. Si tuviéramos una Biblia en hebreo, que no la necesitamos porque Dios nos habló en español, pero si tuviéramos una Biblia en hebreo, allí diría Jehová Naká o Naka. Encontré también que en algunas otras versiones decía Nake y en otras Make. Usted escoja la que quiera porque es lo mismo, ¿no? Jehová Naka o Jehová Nake o Jehová Make con una H al final. Esa palabra hebrea que aparece traducida en el verso 9, soy el que castiga, que es la palabra hebrea Make, significa Dios castiga, sanciona, escarmienta, hiere, destruye.
Y ese nombre, para serles bien franco, no es el que usualmente pegaríamos en un cuadro en nuestra sala, ¿no? Para animarnos. Dios castiga. Bueno, algunos chicos hay que ponérselo en el cuarto, ¿verdad? Para que se calmen y se alivianen. Pero en este caso tenemos un pasaje que nos enseña la faceta de Dios de un Padre justo que sí castiga el pecado. Entonces, déjeme empezar nada más por aclarar una cosa. Hay mucha gente, por su contexto religioso o de educación, o sus padres, o quién sabe de dónde, toman la idea de que Diosito no nos castiga. Y entre más platique usted con esas personas, más tierno se lo dicen. Sí, mijito, no, Diosito es muy bueno, Dios no nos castiga. Dios aprieta, pero no ahorca, dicen, ¿verdad? Y dependiendo, le digo, de dónde venga, existe la idea de que Jesús y Dios, ¿verdad? El Padre, el Señor, es tan bueno, tan amoroso y misericordioso, que Él no castiga. Estamos viendo con toda claridad en un versículo en la Biblia, que es uno de un montón, que Dios sí castiga. Y quiero leerle la última parte del verso 9, que yo, Jehová, soy el que castiga. Le dice a la nación de Israel: vas a saber, te vas a dar cuenta cuando venga esta situación que sí, yo soy el que castiga. Entonces te explico qué va a hacer Dios aquí. Dios está tratando con el pueblo de Israel. Le dice: aliviánate, ya no peques, mira, saca tus ídolos que tienes allí. Yo soy el único Dios, tenemos un pacto y tú metiste tus ídolos. Y le está regañando a través del profeta. Pero Israel no hace caso. Dice: ay, luego los quito. No va a hacer nada, no pasa nada. Ya dijo un profeta que iba a venir en la destrucción y no ha venido. Y seguía haciendo mal. Y en Ezequiel capítulo 7 es cuando Dios les dice: ¿sabes qué? Ya estuvo, ya me colmaste la paciencia. Ahora sí, el fin viene. No importa cuánto tú digas y no importa cuánto patalees y digas: y ahora sí, Señor, ahora sí es la buena. Ahora el fin viene. Y la historia nos cuenta que Dios despierta el espíritu de un rey pagano en Babilonia y se le antoja a este rey ir contra la nación de Israel, que es una nación estratégica en el mapa, y los ataca. Y como Dios se retiró en su presencia del pueblo de Israel, le es concedido a este rey pagano pegarles una arrastrada al pueblo de Israel que antes Dios protegía. ¿Por qué entonces está viniendo un rey pagano a pegarles una arrastrada a los judíos? Porque Dios los está castigando. ¿Qué es lo que está castigando Dios? El pecado. Entonces tú y yo necesitamos entender que el castigo que Dios está profetizándoles, que llegó por ahí consumado en el año 587 antes de Cristo, llega en etapas, pero llega con una destrucción terrible. Esa nación que antes era próspera, llegó a ser la más rica de la zona cuando Salomón reinaba, tenía la presencia del Dios vivo. Ahora, hermano, está absolutamente destruida. Hay un profeta que vivió cuando vinieron los ejércitos y destruyeron la nación, destruyeron la ciudad santa de Jerusalén y el templo. Ese profeta se llama Jeremías, y Dios le concede escribir una profecía y un libro de lamentos. El libro en su Biblia se llama Lamentaciones. Entonces cuando usted depre, lea Lamentaciones, y ahí, en lugar de prender a Chente Fernández y cortarse las venas con un ejote, lea Lamentaciones, lea la escritura. Allí hay clamores de una persona. Al profeta Jeremías se le llama el profeta llorón, porque era una persona que en todo Lamentaciones lo que está haciendo es lamentarse por la destrucción y el juicio que ha llegado a la nación. Quiero leerle un pedazo de un poema que escribe el profeta Jeremías y que nos ha llegado, ¿verdad? Hasta acá Dios lo dejó en su Biblia. Pero le voy a pedir que se imagine lo que está describiendo Jeremías. E imagínese qué tan severo es este castigo que les está llegando a la nación de Israel como para que pasara esto. Escuche lo que voy a leer. Está en Jeremías, en Lamentaciones capítulo 4. No tiene que ir a buscarlo. Si está tomando notas, ahí guárdelo. Dice el profeta así: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra.
Fíjense cuál era la situación. Dice Jeremías: las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Y cosieron no se refiere que les hicieron una chambrita. Coser de olla con lumbre y aceite y agua. ¿Entiende lo que está diciendo el profeta Jeremías? Vuelvo a leérselo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque estos, los muertos por hambre, murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las mujeres piadosas, las manos de mujeres piadosas, cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Dice Jeremías: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Es un pedacito de Lamentaciones donde el profeta está describiendo lo que pasó. Y si usted tiene tiempo y busca la historia del sitio de Jerusalén y luego la invasión de Jerusalén y luego cómo se los llevan cautivos, hermano, era una situación espantosa. ¿Se imagina usted tener tanta hambre que estaría dispuesta usted a que una vez que su hijo murió de hambre, usted tome un pedazo de la piel del cuerpo de su hijo y lo cuece para que usted se pudiera comer eso? Yo sé que hay quien dice: ay, es que es muy rico mi hijo, es muy lindo y lo quiero mucho. Pero realmente esto es algo espantoso. Dice la Biblia que era tal el hambre que se vendía por piezas de oro la cabeza de un burro. Hubo canibalismo, hubo traiciones, gente estaba muriendo de hambre. Y uno pregunta: oye, ¿pero qué no Dios los quiere? ¿Qué no Dios es bueno? Ese es el momento en el que un montón de gente hasta el día de hoy afuera, si usted hace una encuesta y pregunta ahí en internet: ¿Dios es bueno?, va a obtener un montón de respuestas diciendo que Dios es bueno y un montón de respuestas diciendo: no, Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos hambre, porque hay destrucción, porque hay guerras, porque nuestro México está haciendo pedazos con las guerras de los narcos, porque tenemos levantamientos armados en ciertos estados de la república y la corrupción en el gobierno. Y pueden darnos una lista enorme de cosas por los cuales la gente concluye que Dios es absolutamente malvado. Dios es malo porque permite el mal y porque vemos todo lo malo que sucede. Tenemos que entender que la Biblia enseña con claridad, con este nombre Jehová Naque, que Él es un Dios que aborrece el pecado. Y quiero hacérselo claro a usted. Le insisto, no son del tipo de cosas que se predican todo el tiempo, porque estamos acostumbrados a venir a una iglesia y que nos animen, ¿verdad? Pero esto es parte del consejo bíblico también. Y es esencial que tú y yo entendamos que la Biblia dice que Dios sí castiga. Y cuando castiga, castiga porque aborrece el pecado. Dice la palabra del Señor: porque tú no eres un Dios, en el Salmo 5, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y luego dice la palabra: aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces hay quien me ha preguntado: oye, pastor, ¿Dios odia? ¿Usted qué contestaría? Unos que no, unos que sí. Mi Biblia dice que Dios sí aborrece, odia. ¿Qué odia? El pecado. Él no se deleita en ver al hombre y al mundo pecando y diciendo: ¡ay, qué suave, mira qué divertido está esto! Vamos a darles más para que le den rienda ahí, ¿verdad? Suelta sus pasiones. Claramente la Biblia nos dice que un Dios perfecto esta es la clave: es perfectamente amoroso, pero también es perfectamente santo. Y su santidad le hace aborrecer al pecado sin olvidarse de su amor. Y entienda esto: el amor de Dios, que sí nos tiene mucho y nos ama, como ahorita vamos a ver, nos ama mucho, o sea, no hay cómo explicarlo. Ese amor que nos tiene jamás le ha hecho olvidarse de su santidad. Jamás, porque Dios ama, deja pasar por alto el pecado y no le importa el pecado y deja al hombre y a ti y a mí seguir viviendo como querramos. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios perfecto que la Biblia le llama santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos es su nombre. No hay nadie más que Él. Pero la buena noticia de la Biblia es que ese mismo Dios
nos ama. Entonces, para aquellos de ustedes que son nuevos o están aprendiendo las cosas de la Biblia, aquí les aviento esta tarea. ¿Cómo ese Dios perfecto puede amarnos y lidiar con el pecado sin pasarlo por alto? Porque hay que pensar, si ese Dios es solamente justo y es perfecto en justicia, tú y yo ya no estaríamos aquí. Si Dios es realmente justo y es solamente justicia y santidad e ira, tú y yo no estaríamos aquí. Pero escucha esto, si Dios es solo amor, solamente amor, y esa es tu idea, no, Dios es solo amor, no, ni siquiera hay infierno, eso es muy cruel, no, Dios es solo amor. Te quiero hacer una pregunta, si esa es realmente tu idea, ¿por qué te enojas si alguien te hace injusticia? Entonces, si es todo amor y hay que ser como Dios y hay que asemejarnos a Él, y alguien te pega y te roba, ay, sí, otra vez, por favor, pégame. Te quitan tu casa, tu dinero, te asaltan, te quitan tu auto, ay, sí, otra vez, por favor. Tú sé honesto, ni siquiera tú cuando amas te olvidas de la justicia. Ni siquiera tú cuando debes de ser justo te olvidas del amor. ¿Cómo lo hará Dios? Entonces ahí te lo dejo para que lo estés pensando. Ahorita te vamos a dar la respuesta que da la Biblia. Pero ¿cómo le puede hacer un Dios justo, perfectamente justo? Para no decir, ay, pecaron, me voy a voltear, voy a cerrar los ojos y a las 3 se quitan su pecado, 1, 2, 3, ya, no pasó nada, nadie pecó. Eso no es justo. Pero si es solo justo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si Dios es solo justo, solamente justo, ¿cómo le haría para salvarnos si es solo justo sin pasar por alto nuestro pecado? La solución la tiene la Biblia, pero a ustedes que están empezando y les interesa aprender esto, piénselo. ¿Por qué Dios aborrece el pecado y lo castiga? Te doy unas explicaciones muy rápidas. Mira, cuando tú y yo pecamos, cuando yo decido hacer algo en contra de Dios, no pienses que Él está ya todo enojado y amargado en un trono y tú estás acá pachagueándotela bien a gusto y Dios se enoja porque tú estás feliz y Él está enojado. O porque tú estás nomás encargado de tu vida y Él está encargado de 7,000 millones de vidas. No es nomás un Dios que te quiere aguardar la fiesta. Te voy a explicar bien de volada, ni siquiera vamos a hacer de esto un gran tema. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? La primera causa es que el pecado mata, hace una separación, rompe todo lo que el pecado toca, lo rompe y lo hace pedazos. La primera cosa que rompe el pecado es tu relación con Él, porque Él es santo. Y como Él es santo y yo peco, esa relación se rompe. Como cuando ofendes a alguien. Si estás con tu mamá, tu hermana, tu mejor amiga y de repente agarras y le avientas un vaso con agua, ¿qué pasa con la relación? Puedes decir, ay, se ríe porque es bien mi amiga. Sí, pero aviéntale 7, aviéntale 100. Llega un punto en que te va a decir, oye, ya estuvo. Y si tú sigues aventándole y haciéndole daño, la persona se va a hacer a un lado, porque esa relación no puede mantenerse cuando existe esa ofensa. La Biblia dice que tu ofensa y la mía, convertidas contra Dios, causan una separación. Los que van a aplicar, apunten por ahí en sus notas el libro del profeta Isaías, capítulo 59, apúntenlo por ahí, verso 2, por si van a aplicar. Isaías 59, 2. Si ustedes no van a aplicar, escuchen lo que dice. Dice el Señor, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, vuestras maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces quiero que me entiendas algo. Dios oye a todas las oraciones. Si yo oro, Señor, ayúdame, Dios tiene su oído presto a todo el mundo y le hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero mi Biblia dice con toda claridad que cuando yo traigo pecado en mi vida y ando insistiendo en el pecado, eso causa una división. Y Dios tiene que hacer esto y voltear su rostro y decir, esto no me agrada, esto no me gusta. Sigue amándonos, pero nunca su amor solapa el pecado. Dios no es, ¿ustedes conocen el término alcahuete? Una persona que ayuda a otro a hacer mal y no le acusa, ¿no? Que es como el cómplice. Dios no es alcahuete de nuestro pecado. Como eres mi hijo, te amo mucho y di a Cristo por ti, puedes seguir pecando. Jamás en la Biblia se enseña eso. Y quiero ser bien claro, porque hay algunas personitas aquí
que amamos mucho, y te quiero decir, sabes que te estoy hablando a ti, te amamos mucho, pero tu idea de que tú puedes vivir como tú quieras y luego venir y buscar al Señor y oír su palabra y luego vivir como tú quieras, no es bíblica. Es a ti quien te estoy hablando, porque la Biblia dice que el otro nombre de los nombres de nuestro Dios es Jehová Nake, y su nombre significa yo soy el que castigo, y tú vas a saber que yo te estoy castigando. ¿Por qué castiga? Porque aborrece el pecado. ¿Y por qué aborrece el pecado? Porque nos separa de Él. ¿Por qué más aborrece el pecado? Porque el pecado nos engaña. El pecado nos hace pensar que no estamos mal. Fíjate cómo es el pecado, que nos hace llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nos tuerce tanto la cabeza que pensamos que está bien robarle al vecino algo porque lo dejó tirado. Me encuentro una cartera que trae el nombre y creo que porque está tirada tengo el derecho a quedarme con ella porque yo la encontré. ¿Se acuerdan desde niños? Mamá tiraba algo. ¿Dónde quedó mi cosa esa? Es mía, mamá, porque yo me la encontré. Niño, ¿de dónde sacas esa idea? ¿Qué tan engañados nos puede tener el pecado? Entonces Dios dice, no te metas al pecado porque te va a engañar. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque el pecado nos ciega, nos tapa la vista, no nos deja ver el grave daño que nos hacemos a nosotros mismos y el grave daño que le hacemos a otros cuando pecamos. Y la persona que entre más se mete a pecar y más ciega está. Joven en su familia empieza a tomar drogas, se empieza a victimizar porque sufre o lo que tú quieras, nunca le pasa por su cabeza el daño grave que le hace a los demás y el grave daño que se hace a sí mismo. ¿Por qué? Porque el pecado lo ciega, nos hace creer el pecado que es inofensivo, uno y nada más. Nada más es uno, no te va a pasar nada, un toquecito hoy y ya, nada más. Ay, dile esta palabra chiquita, ofensiva, pero nada más. Guarda rencorcito y distancia con la gente, poquito, pero nada más. El pecado nos engaña y nos ciega porque nos hace pensar que es inofensivo. Adormece nuestra conciencia, cauteriza la conciencia. ¿Y por qué Dios aborrece el pecado? Porque el pecado nos esclaviza. Yo caigo en el engaño de que peco nada más una vez y no va a volver a pasar. Pero aquellos de ustedes que algún día fueron esclavos del pecado o lo son, sí o no, sigues regresando a hacer las mismas cosas que dijiste que nunca más ibas a hacer. O yo soy el único, no sé cómo le vaya a usted. Pero el pecado nos esclaviza. Por ahí estudien, si gustan, la historia de Sansón. Fascinante, la vamos a estudiar con los muchachos en las historias de la familia. Los domingos en la mañana le invitamos 11 de la mañana a estudiar sobre la familia. Ahí vamos a estudiar la historia de Sansón. Tiene unas verdades impresionantes, pero este hombre termina atado, sin ojos, le sacan los ojos y sin fuerzas. Es un cuadro perfecto del daño que causa el pecado. Ya no veo las cosas, ya no pienso en lo que está pasando, no tengo fuerzas, no me conecto con Dios y estoy esclavizado. Por eso Dios aborrece el pecado. Pero necesitamos entender que cuando Dios castiga, como dice aquí, tienes que entender esto, no es un Dios que está en su eternidad existiendo y de repente dice, ay, pues ahora con quién le damos, a ver, pues Israel y vámonos ahí. Hay gente que tiene la idea de que Dios tiene unos rayos y los avienta para arriba y a ver quién le cayó. Como Bolo, padrino, y ay, me cayó un rayo de Dios, ni modo, te tocó. Pensamos que Dios es caprichoso y que tú y yo lo tenemos que aplacar con alabanzas para que se le baje la ira, como esas ideas paganas de nuestros antepasados aquí de Centroamérica y de Mesoamérica y de Sudamérica. Los dioses son malos, se enojan y hay que aplacarlos con sangre. Y aquí a unas cuadras, no tiene que ir muy lejos, encontraron el templo mayor, ¿verdad? Donde se sacrificaban seres humanos con la idea de aplacar al dios sol. ¿La Biblia habla de un Dios así? ¿La Biblia habla de un Dios que se irrita por cualquier cosa? Fíjate que estaba leyendo una noticia de un hombre que fue un juzgado. No sé por qué delito lo iban a juzgar. Y ya vino el juicio, todo el proceso, y llega el día en que el juez iba a dictar sentencia. Y entonces un primo de ese cuate estaba ahí atrás en la audiencia, vino a apoyar al primo para ver qué iba a pasar. Y entonces el juez se levanta, ¿verdad? Y le da el escrito a la persona que la lee. Y en eso el primo que estaba ya sentado atrás, se le sale un bostezo de esos que avientan algunos hermanos a veces, que hasta sale el rugidito y de esos ricos, ¿no? Que se contagian, ¿sabes de qué hablo?
Esos bostezos que Y entonces el juez se enoja, se levanta, le quita la sentencia y le manda a este tipo, tengo aquí, le manda un citatorio para que venga un juicio por desacato, o sea, por poner desorden en la sala. Cuando este tipo viene por el desacato, el juez lo condena a 6 meses de prisión por bostezar. A ver, Ujieres, apúntenle allí, vamos a... No es cierto. Qué loco, qué berrinchudo el tipo, ¿no? Por cierto, ¿a algunos de ustedes les ha tocado ir a una oficina de gobierno y vas a hacer un trámite? Nada malo con los que trabajan en la oficina de gobierno, pero vas a hacer un trámite y si te paras mal, te regresan todo. Si no tiene, hay veces que uno la riega y no lleva lo que ocupa, pero a veces está sujeto al capricho de aquel burócrata, de aquel empleado. No, es que el clip está al revés. Y pum, ya la fila y tú, te arrancas los cabellos, ¿no? ¿Cómo es posible? La pregunta es esa: ¿Dios es así? Cantaste desafinado, ¡pah! Lepra. Alejandro, te equivocaste en un acorde y ¡pah! Una hernia. ¿Es así Dios? ¿Es así de caprichoso? ¿Es así de iracundo? ¿O en toda perfección nuestro Dios santo, santo, santo emite juicio perfecto y amor perfecto? Ese es el Dios que nos enseña la Biblia. La palabra dice: Dios es juez justo. En el Salmo número 7, verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Pero acuérdate, su justicia está balanceada con su amor. Porque si solo tuviéramos la justicia de Dios, hermanito, tú y yo ya no estuviéramos aquí. Y eso es lo que tenemos que pensar cuando a veces nos pasan cosas malas y decimos: ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Yo no me lo merezco. Mira, sé derecho, si te pones a platicar con Dios en qué te mereces, entonces cambiemos el lenguaje. Yo sé que te refieres: ay, esto no me gusta lo que está pasando. Pero es diferente decir no me lo merezco, porque le estás diciendo a Dios injusto. Realmente, cuando pensamos en qué nos merecemos, hay quien ha dicho, hay predicadores bien duros que dicen: lo único que merecemos es el infierno. Tienen razón, es bíblico. De merecer, así merecer el infierno. Pero estamos vivos, tú y yo respiramos, tenemos vida, una familia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. No porque es solo justo, es porque es misericordioso. Pero hay que entender una cosa aquí. De acuerdo a la Biblia, cuando Dios, Jehová Naque, va a castigar, siempre Dios, cuando va a castigar, nos da advertencias antes. No es como aquellos papás que nos equivocamos, que va el hijo de 3 años caminando y apenas aprende a caminar ahí, o de 2 años, ¿verdad? O la edad que ha caminado tu niño, de 1 año, se tropieza, se agarra ahí de tu librero y viene la vajilla china, ¡pah! Y se rompe, y el papá se levanta iracundo: esa es una vajilla de mi abuela, y pum, pum, se suena y tú dices: oye, pero si el niño no sabe. Pero es que tiró y se rompió la vajilla, cuesta $1,000 cada taza. Pero no sabe lo que está haciendo. Es diferente cuando vamos a la Biblia y vemos cómo Dios disciplina. Siempre que Dios va a castigar el pecado, Él tuvo antes el tiempo de enseñar. Vamos a aprenderlo después, le voy a explicar qué vamos a hacer. Luego, después de enseñar, exhortó, porque no estaban haciéndolo. Y después de exhortar, reprende. Y cuando la reprensión no se escucha, la Biblia dice que el Señor usa el azote. Hay una secuencia. Entonces te quiero avisar algo. Vamos los próximos domingos a entretejer en el estudio de Jehová Naque algunos principios de disciplina en la casa. Porque un error que cometemos es: va el hijo caminando por ahí, se cae y ¡shum! El chanclazo, ¿no? Desde 4 metros de distancia, directo al ojo. Las mamás son buenas con la chancla, ¿verdad? Los papás tiran el control remoto y regresa como boomerang, ¿verdad? Pero a la primera, nosotros vamos a aprender en la Biblia que hay 4
pasos, etapas, secuencias, como le quieras llamar, para aplicar la disciplina en tu casa. Pero nosotros nos equivocamos o no sabemos y la aplicamos ahí como caiga, ¿no? Mi hijo, ¿no te quieres comer la comida? Unos toques, ¿verdad? Y hay papás que sus hijos están haciendo un desorden con su vida y les dan una palmadita en la espalda. Es más, otros les dan premios. Tenga, mi hijo, un celular porque se hizo tranza al maestro de mate. Qué listo es mi hijo. Así es mi hijo. Y le regalan un celular. Mi hijo, echaste una mentirota grandota y no nos cacharon. Ahí va un premio. Y dices tú, espérate, no estás haciéndolo al revés. Pero para terminar el comercial, no se vaya a perder las últimas reuniones, las próximas que tenemos, porque vamos a entretejer en la idea de Jehová Naque. Vamos a aprender cómo Dios castiga. Y lo que tú leíste en Ezequiel 7:9, donde dice el Señor: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Eso no es la primera vez que le pasa al pueblo de Israel. No es la primera vez que Dios habla con ellos. Dios demostró vez tras vez su misericordia con ellos, pero ellos no entendían. Se pasaron de la raya. Y Dios les dijo: ya, por favor, te estoy diciendo que saques tus ídolos de tu vida. Soy tu único Dios. Tú me hiciste un pacto y tenemos un pacto. Te amo, eres mi hijo. Y el pueblo seguía pecando. Y por esa persistencia en el pecado, Dios ejecuta la sentencia terrible que vemos aquí. Por eso el profeta repite: viene un mal, el fin viene. He aquí que viene. Es seguro que va a llegar el mal. Ya estuvo, dice Dios, ya colmé mi paciencia. Vamos a aprender juntos cuáles son las secuencias de la disciplina. Pero explico, eso no va a ser en la mañana, lo vamos a entretejer con los estudios de la tarde. Entonces vamos a tener un tiempo en el que en la mañana vamos a estudiar una cosa de la familia, y en la tarde aspectos disciplinarios que aprendemos de Jehová Naque. Le quiero mostrar en la escritura los pasos que nos da la Biblia y los podemos aplicar. Mi esposa y yo los aplicamos con nuestros hijos. No somos perfectos, nos equivocamos, pero estaríamos perdidos sin esos principios. Habríamos cometido errores terribles con ellos, o pasarnos de disciplina y maltratarlos, o causarles rencor, o darles el mensaje que no importa lo que hagan, al cabo son mis hijos, pueden hacer lo que quieran. Fíjese qué mensaje tan contradictorio. Entonces, regresando, le quiero hacer la pregunta: ¿cómo será Dios en el trato con la gente? ¿Tolera, alcahuetea cualquier pecado? ¿Es igual si tú pecas y sigues viviendo como te da la gana? ¿Es igual? ¿Dios te ama? O podemos decir: no, a la primera que yo peco, Dios me manda rayos, o pierdo mi trabajo, o me viene una enfermedad, o me viene a la primera. La realidad, hermano, que vemos en la práctica es que la mayoría de la gente abusa de la misericordia de Dios. Dice este pasaje que quiero que lo escuches, está en Eclesiastés 8:11. También quizás los que van a aplicar les puede servir cuando estén platicando de cómo les fue, qué hicieron, cómo era su vida antes. Eclesiastés 8:11. No tienes que buscarlo, quiero que lo escuches. Fíjate lo que dice el sabio Salomón: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto en ellos para hacer el mal. O sea, como un chavo agarra y engaña a una mujer y abusa de una mujer y ofende a una persona o roba o lo que sea, y luego voltea para arriba y dice: ¿qué pasó? ¿Dónde están los rayos? Bien, estoy sano. Es más, hasta se sienten más fuertes y listos. Como no cae en el instante la disciplina, el castigo de Jehová, ¿qué hacen? Corrigen su corazón y dicen: nunca más lo voy a hacer. ¿Qué dice el texto? ¿O son más propensos para el mal? Son más propensos para el mal. Nuestros vecinos aquí, que amamos mucho y hay que alcanzarlos, paran microbuses y asaltan un micro. Si a la primera les sale, usted dígame, ¿qué agarran? ¿Se envalentonan o les entra miedo? Si les sale el pecado, se envalentonan, vamos por el segundo. Si agarran a un chavo en la esquina y le pegan y le quitan un celular, ¿qué crees? ¿A poco crees que van a decir: no, es que no nos pasó nada y tenemos misericordia, vamos a calmarnos?
se endurecen más. Así es el corazón del hombre. Cuando tú pecas y yo peco, como no me cae un rayo en el instante, dice la Biblia que mi tendencia es que el corazón está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Por qué? Porque Dios usa misericordia, y por misericordia no ejecuta la sentencia en el instante. Pero la noticia de la Biblia es que la paciencia de Dios sí tiene un tope. Si usted dice, ¿dónde dice eso en la Biblia? Se llama Apocalipsis el libro. Ahí nomás dice. Ese es lo que Dios va a hacer cuando vaya a decir el Señor, ya estuvo bueno. Se colmó mi paciencia del pecado del hombre. Aquí viene mi ira y ¡bum! Desata su ira sobre la tierra completa. Ahí no es sobre Israel, sobre la tierra completa. Y usted estudie ahí lo que ha de suceder. Entonces quiero explicarle algo. Tenemos información bíblica clara, aunque sea solo de este pasaje, pero no es para nada el único, donde Dios nos enseña con su nombre Jehová Naque que Él aborrece el pecado, no lo pasa por alto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nada que tú y yo hagamos en esta vida, nada, solo así, pelones como humanos, queda sin un juicio, porque Dios es justo. Nada que hagamos aquí es gratis. Cualquier obra, cualquier camino que yo siga, cualquier cosa que haga, la Biblia dice que son escritas en un libro, y al final de los tiempos, en el juicio del trono blanco, esos libros serán abiertos, y dice la escritura que los hombres serán juzgados según las cosas que están escritas en ese libro. Es claro todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque Dios no pasa por alto nada. Todo pecado que el hombre comete, como tenemos un juez justo, va a ser castigado. Entonces te explico esto. A veces, no me pregunte por qué, cuándo sucede así, cuándo no, no sé. Pero la Biblia claramente enseña, hay ocasiones que el hombre peca y el castigo llega inmediatamente. Híjole, hermano, una persona se le ocurre quedarse con un celular que no era de esa persona, nunca lo había hecho, se le ocurre quedarse con él, pues estaba mejor que el suyo, ¿no? Y se le ocurre cambiarle el chip y hacerle chanchullo allí, y se queda con el celular, lo atrapan y le aplican creo que 18 meses de cárcel. No asaltó a nadie, no se lo quitó con violencia a nadie, se lo encuentra, pero comete el error de quedarse con él. Y en el ejemplo que te platico, ahí está el muchacho en la cárcel y la familia desesperada, un estudiante. Y sabemos la injusticia legal que hay en el país, todo eso. Pero entiendes, hay veces que la disciplina, ¡pum!, llega en el instante. Otras veces no llega en el instante, llega a mediano plazo, porque los efectos y el juicio del pecado llegan más adelante en nuestra vida. Algunos de ustedes, yo, hicimos cosas de jóvenes cuando no teníamos a Cristo, ¿verdad? Y ahora algunas de esas cosas nos están persiguiendo. No dije personas, dije cosas, ¿verdad? Están regresando a nuestra vida. Y tú tienes marcas en tu vida de la disciplina y del castigo de Dios que te llegan hasta ahorita. ¿Qué decirles, hermanos? Algunas de las consecuencias de nuestro pecado puede ser que nosotros ni las vemos, las van a ver tus nietos. No es porque Dios se la cobre con tus nietos. Estoy diciendo que los efectos del pecado a veces llegan a nuestros hijos y les pegan duro, y otras veces a nuestros nietos. Pero no hay obra que tú y yo hagamos aquí que quede sin castigo. Pero te explico algo. Entonces Dios, cuando el hombre peca, puede ejecutar el castigo en el instante, a mediano plazo o a largo plazo en la vida de la persona. Pero dice la escritura, y esto realmente es complicado, es duro, que el castigo máximo que Dios tiene para el pecado es poner como juez, determinar que una persona que no atendió su problema de pecado, a final de cuentas va a ser enviado a un lugar que la Biblia llama el infierno. Sí existe, la Biblia enseña sobre ese asunto, enseña mucho más del infierno que de un montón de temas que se predican mucho. La existencia de ese lugar llamado infierno, que es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, va a ser el lugar al que irá la persona que no resuelve su asunto de pecado, que vive y muere con su asunto de pecado allí. El castigo último de Dios, porque Él es justo,
no malo, justo, será este lugar llamado infierno, que a su vez será echado a un lugar que se llama el lago de fuego, que arde con azufre. Y es una imagen horrible. Quiero leerle lo que Jesús enseña sobre este asunto. Él dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, para cerrar, regáleme unos minutos nada más. La primera pregunta que te hice es: ¿cómo le hace un Dios justo para salvarnos? Porque también nos ama. Pero si solo nos ama y deja pasar por alto el pecado, no sería justo. Pero si solo es justo, nos tiene que mandar a todos a un lugar llamado infierno. Entonces, ¿cómo hace Dios para no violar su naturaleza de amor ni violar su naturaleza justa? La noticia de la Biblia, que es la razón por la que este libro está escrito y en nuestras manos hoy, es que dice la palabra que Dios te amó tanto que en lugar de que tú fueras al infierno, Él puso la vida de su propio Hijo llamado Jesús, que nunca pecó, y la parte del juicio y del castigo se la echó encima a Él. Y escucha esto, eso no es justo, porque Él no hizo nada. Es el único ser humano en la tierra que jamás pecó. Nunca. Nació sin pecado, vivió sin pecado y murió personalmente sin pecado. Pero ese Dios justo, por el amor tan grande que te tiene a ti, pasó a su propio Hijo por el castigo de su ira. Entonces entienda una cosa: la cruz de Jesús, que a lo mejor tú tienes en tu casa en un crucifijo, ese hombre que está representado allí en esa figura, en esa cruz, está allí porque Dios está juzgando tu pecado en Él. ¿Por qué lo está juzgando en Él? ¿Porque es justo? No, porque te ama a ti, para que tú no pases por ese juicio. El Hijo de Dios fue al infierno mismo, fue separado de Dios. La relación del Padre se rompió con el Hijo, porque el pecado tuyo y mío fue echado sobre Él. Y por echar nuestro pecado sobre Él, muere, se separa de Dios y va a las partes más bajas de la tierra. Dios está siendo justo, pero en esa misma obra Dios está siendo sumamente misericordioso con nosotros. ¿De qué otra forma hubiéramos podido ser salvos? ¿Entiendes? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es una religión la que salva, es la obra de Jesús en esa cruz, tomando mi lugar. Yo tenía que estar allí porque yo fui el que pequé, pero Dios me amó tanto que Él me quita a mí y se pone Él. Y Él recibió voluntariamente la ira de Dios sobre Él. Eso es justicia y eso es misericordia. Y por esa razón, escúcheme, por esa razón, tu pecado, cuando tú y yo llegamos a cometerlo y lo hacemos, no nos cae un rayo en el instante, porque Dios te ama tanto. Pero tu pecado no es pasado por alto. No te engañes. No es nada tu pecado. No es algo, pues, ay Señor, es que todo mundo lo hace. Ay Señor, es que tú sabes que soy humano y tengo debilidad por el cablevisión de mi vecino y por eso me lo robo. Es que tú conoces, Señor, mi problema sexual. Es que tú sabes que soy un hombre muy sexual, muy macho, y por eso ando haciendo lo que ando haciendo. Tu pecado y el mío nunca tienen justificación. Y mi Biblia dice que Dios aborrece ese pecado. Sí, Dios sí odia el pecado. Sí lo odia. Si no, no sería justo, no sería santo. Pero ese mismo Dios nos ama. Y como nos ama, nos da chance, nos tiene misericordia y nos da un día más para ver si te acercas a Él. Y tú sigues rebelde y duro, y te da otro día más en el que no te consumió, no te atropelló el tren. Y qué duros somos que Dios nos da un día más y todavía en ese día le reclamamos, ¿no? Es que yo no me merezco esta vida que tengo con este empleo que me dan dinero y esta casa que tengo en mi familia. No me merezco esto. Reclamamos. ¿Quieres hablar de lo que te mereces? Estudia la Biblia. Tenemos mucho más de lo que nos merecemos.
todo lo que tenemos es por su misericordia, porque es tan paciente. Es tan difícil ayudar a las personas a entender esto, que uno de los apóstoles, que se llamó Pablo, escribe en una carta en su desesperación, diciéndole a la gente: oye, ¿qué no entiendes? Que Dios te está teniendo misericordia. ¿Por qué sigues empujando y empujando y estirando la misericordia de Dios? Ya aliviánate. Escucha lo que escribe: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Escucha esta versión: o es que menosprecias la riqueza de su bondad y de su paciencia y de su comprensión, al no reconocer que esta bondad de Dios intenta llevarte a la conversión. Por si quedan dudas, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? O sea, Pablo está diciendo: a ver, pues, ¿qué tanto quieres? ¿Qué más vas a estar haciendo para darte cuenta que Dios te ama y te está teniendo misericordia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que estés en el hospital con un balazo? ¿Hasta que te quedes solo por andar jugando con la gente? Y realmente estés solo y deprimido y abandonado por manipulador. ¿Hasta ese momento vas a entender? Hasta que estés sin casa, sin hogar por tu cobardía, solo allí, cuando te venga el castigo tremendo, vas a entender. Esa es la idea de Jehová Naque. Sí, Dios castiga, hermano. Híjole, qué mensaje tan duro y qué cosa tan difícil de compartir y de predicar. Pero qué bien nos hace. Aquellos de ustedes que son papás, ¿te imaginas si todo lo que tus hijos reciben es puro amor? Puro amor y solo amor, y todo está bien y todo es lindo, pero nunca hay disciplina, nunca hay líneas, nunca hay barreras, nunca hay un hasta aquí. Y tu hijo puede ofender a todo tu vecindario y la escuela, y golpear a todos los niños, y nunca hay un hasta aquí. ¿Te imaginas cómo sería? ¿Qué caos, qué anarquía sería la ciudad si no hubiera límite, leyes, reglas? ¿Qué hace Dios? Jehová Naque. Dios castiga. Yo sé que hay gente aquí que está diciendo: eso me está pasando a mí. Tú estás conociendo a Dios como Jehová Naque. Pero te quiero decir algo: ¿hasta cuándo vas a entender? ¿Ignoras, como dice la palabra, que su paciencia y su longanimidad y su bondad intenta llevarte a la conversión? ¿Cuánto más, pues? ¿Por qué no decidir ahorita mismo confiar en el sacrificio de Jesús para que tu pecado sea borrado, sea limpiado? No vas a ser perfecto de un día a otro, pero ese problema grave de pecado solo Jesucristo lo puede cambiar, quitar, transformar. Ninguna religión lo puede hacer. Yo quiero animarte, desafiarte, considéralo, piénsalo. Es un asunto de una decisión. ¿En quién confías para tu salvación? ¿Cómo está tu relación con Dios? Creo que has sido traído aquí por Dios, como Él diciendo, para que entiendas de una vez: ya, por favor, ya basta del pecado en tu vida. Salte de allí. Sé que varios de nosotros estamos oyendo eso. Te invito a que la próxima semana nos acompañes, porque vamos a aprender cómo Dios trata el pecado en los que son cristianos. Dios disciplina solamente a sus hijos, y vamos a aprender los pasos que Él da, y tú vas a aprender para cómo aplicarlo con tus hijos y tu familia. Pero hoy tú y yo tenemos una decisión que tomar, porque algunos aquí están yendo demasiado lejos. Algunos de ustedes que conocemos, híjole, hermanos, de veras, la misericordia de Dios con ustedes ha sido una cosa que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo Dios ha tenido tanta misericordia y la vuelves a regar y Dios te vuelve a tener misericordia. La verdad no sé por qué es eso. Si eso le dice algo, tómelo a su corazón. ¿Así o más claro? Vamos a orar. Padre, es bien difícil, Padre, reconocerte como un papá que castiga. No nos gusta. No es un nombre que queremos experimentar. Nos duele. Pero como hemos de aprender, tú haces eso porque nos amas.
toda disciplina, todo castigo es motivado por amor. Y te queremos dar las gracias por tanta misericordia, por tantas oportunidades. Yo sé que aquí, Señor, tienes gente que tiene su familia a un lado, nada más porque tú has sido misericordioso. En otras circunstancias ya no estarían ahí. Sé que hay personas que tienen su vida aquí, están vivos porque tú tuviste misericordia. Se han librado de tantas, Señor, los has guardado de tantas. Así que mi oración en esta tarde es que nos ayudes a entender que tu paciencia sí tiene límites. El límite es tu santidad. Tu tolerancia del pecado tiene como límite tu santidad. Ayúdanos a entender que eres justo pero misericordioso, que nos amas pero aborreces el pecado. Y oro por personas que van a tomar hoy una decisión difícil, definitiva en su vida. Dales fuerzas, ahí en su lugar, dales fuerzas, porque sé que están luchando. Ellos mismos están sufriendo las consecuencias de su pecado. Señor, líbralos, sálvalos. Gracias por enseñarnos tu palabra. Llévanos a nuestros hogares con bien, entendiendo que si vamos a casa y tenemos que comer, tenemos a alguien con que comer, no es porque lo merecemos, es porque tú eres misericordioso. Gracias por ser Jehová Naque. Gracias por ser el Dios que castiga, aunque nos cuesta y nos duele, pero sabemos que es porque eres perfecto y eres santo y eres amoroso. Padre, guarda nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos digerir lo que estás hablando en nuestro corazón y tomemos decisiones al respecto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.